pegale, cantalo. Hola amigos filósofos, muy buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí grabando el segundo capítulo de la segunda temporada. Muy buena recepción tuvo nuestro regreso y pues estamos muy felices por ello. Y yo particularmente estoy muy feliz porque como siempre me acompaña mi querido Fer. ¿Cómo estás, mi Fer? Muy bien, gracias, mi Dani. Igual muy contento de que estemos progresando en el podcast una vez más, y que estamos aquí grabando juntos como siempre. Y pues contento por el tema de hoy. Sí, bastante buen tema, me parece que Sí, elegiste esta vez o sea, explicándolo, somos muy democráticos, vamos como que intercalando qué temas se hablan y al final pues lo importante es pues las conclusiones que se puedan sacar, ¿no? Y sobre todo evidenciando que hay muchísimo de qué hablar, entonces qué gran tema que eligió Fer para el capítulo de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? hoy vamos a hablar del marketing en el fútbol, no como un tema de universidad ni nada de eso, sino como doctrina o como adoctrinamiento, si se Sí, puede llamar así. Y sí, o sea, vamos a hablar de cómo influye este tema de los medios, las redes sociales, la opinión pública, la publicidad que se le hace a equipos, jugadores, lo que sea, en el fútbol en general, tanto en los aficionados como en el nombre que se le da a estos equipos, ¿no? sí. En la grandeza que se puede suponer de estos equipos por la publicidad. Por supuesto, o sea, no tenemos una intención de evidenciar patrocinios y con qué jugadores tienen que ver, No, no, es muchísimo más profundo que eso. Uno que es aficionado a un equipo chico, pues lo puede percibir bastante, ¿no? Prendes la TV y escuchas uno de esos programas de opinión futbolística y bueno, pues evidentemente te das cuenta que el discurso tiende hacia un lado en específico que atiende a intereses muchísimo más implícitos que el fútbol, si se quiere, ¿no? claro, sobre todo el que vende, ¿no? O sea, Sí, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero sí tiende a ser, vamos a hablar de los que venden. Ponemos el ejemplo de Mazatlán, si solo hablaran de Mazatlán o le dedicaran el tiempo que le dedican al América y a Chivas para hablar de Mazatlán, no los vería nadie, nadie, nadie. nadie. Sus 8 aficionados 8 tal vez, y aficionados, un perro, la banda del Recodo y bueno, ya paremos van de como contar. 25 con Bueno, la bueno, banda del porque ya no Recodo. vas con el Recodo, yo no sé, creo que un estadio de fútbol, Sí, pero efectivamente no hay un interés por parte de los medios, en este caso, pues de explayarse mucho con algunos temas en particular, con algunos equipos en particular, porque saben que pues es una batalla perdida en los esfuerzos económicos, si se quisiera ver de esa forma, ¿no? claro. Y es quizás hasta frustrante. A mí me gustaría, ahorita que se empieza a desarrollar el tema, hablar un poquito de algunos ejemplos que, por ejemplo, suceden en México, Sí, en donde te das cuenta que quizá hasta se han perdido oportunidades pues para venderte algunos equipos, ¿no? Para venderte algunas dinastías. Yo me pongo a pensar en qué hubiera pasado si en los últimos 20 años, poquito más, poquito menos, ajeno a hablar del Guadalajara y del América, la prensa le hubiera dado tiempo al Toluca en su momento, al Pachuca en su momento claro. y algunos otros equipos más que pudieran hacernos pensar que en tiempo presente ya podríamos hablar no solo de América y de Guadalajara, sino de Santos una tal forma vez. Santos, de una forma más homogénea de diversos equipos, Sí, ¿no? por supuesto, güey. Y lógicamente, si se le hubiera dado o sea, si se hubieran esforzado por hablar, por ejemplo, del Toluca, pues estarían hablando de uno de los grandes del fútbol Por mexicano, supuesto. tal cual como tiene que decirse. Es uno de los que tienen más títulos en el fútbol mexicano y pues casi no se habla de eso. Les dio Sí, flojera tal vez desarrollar el tema, igual lo evaluaron y entendieron que era sí. un proyecto muy ambicioso. Y bueno, la afición tampoco era como la más Sí, representativa para un grande. Prefieren a unos Pumas que tienen una grandísima afición en el país
y que son demasiado arraigados. Que se refresca incluso año con año, pues porque la matrícula universitaria crece, Claro. pues porque la juventud quiere identificarse con un equipo de fútbol, temas de ese estilo, ¿no? Que facilitan justamente que se hable de alguien en comparación de otros, que sería más complicado hablar de, ¿no? Y con eso de la matrícula que estamos hablando, de universidad, quería preguntar, queríamos empezar con la pregunta de qué tanta influencia tiene la publicidad, el marketing y todo esto para elegir un equipo, ¿no? O sea, nosotros, pues, desde la cuna, básicamente, nos dieron, perdonen la expresión, lo voy a decir como español, a mamar Sí, nuestros equipos, pero en su momento, por ejemplo, mi papá, pues él eligió sus equipos. A él nadie le inculcó nada. Entonces ahí es cuando entra toda esta parte de, este equipo hace este tipo de cosas, sí. ¿no? O porque vi esto, o por tal jugador, no sé. Esta es la parte que... ¿Tú qué opinas, Dani? O sea, sí hay influencia del marketing y de la publicidad y de todo esto para... Vamos a hablar de esto. Tenemos una, una, una serie de formas de arraigarnos a un club de fútbol, ¿no? En el caso de Fer, pues fue su papá, en el caso mío, pues también fue un tema muy similar, pero a veces sí me pongo a pensar en qué hubiera sido si, por ejemplo, en la ciudad en la que yo nací, no hubiera habido un equipo de fútbol. Claro, ¿Cómo hubiera sido mi decisión para elegir un equipo, ¿no? En un hipotético en donde entiendo que a veces mi equipo pues ha dejado pues mucho que desear en algunas facetas de su época, digo, de su vida, perdón, ajeno a que la convicción te dice que no lo vas a cambiar, pues te pones a pensar, ¿no? Evalúas y cuáles serían aquellos factores que me harían decidir por quién me decantaría, ¿no? claro. Y es ahí justamente cuando pues podemos evaluar cuánta influencia se tiene en este tema. La gente en este y en cualquier afición que tenga, pues quiere sentirse incluida, ¿no? Definitivamente eso es algo Sí, inherente al ser humano. claro. Te quieres sentir incluido en algún lugar y pues por ende llegas a lugares comunes, ¿no? Por ende, por más que te quiera gustar el cine de arte, te tendrás que fletar alguna película de Disney o de Marvel, pues porque es de lo que se habla, ¿no? Sí, Por ende, te puede gustar una música en específico, pero pues tienes que entender quiénes son algunos artistas de moda, pues porque sabes que si no te limitarías mucho en la convivencia que tuvieras pues con otros personajes dentro de tu mismo espectro, ¿no? Entonces, es ahí cuando uno se cuestiona cuánta influencia tienen y pues a mí me parece que tienen total influencia en sí. cómo se elige un equipo, ¿no? Es que hasta los propios equipos son una marca, ¿no? O sea, el vestir la playera de un equipo, pues estás representando sus valores, o más bien Claro, tú te sientes representado por los valores del que creó esta marca, que es un equipo. Totalmente un branding, por tal decirlo, cual. de una marca comercial, ¿no? Te vende lo que sea. Entonces yo también opino lo mismo, tiene una influencia tremenda esta parte. Yo no sé tampoco por qué me iría. Obviamente cuando vas desarrollando pues, tu gusto al fútbol, te puede ir gustando más unas formas que otras, unos jugadores que otros, o sea, un tipo de jugadores que otros. Decir, bueno, yo le voy a ir a este equipo, por ejemplo, muchos de mi generación le empezaron a ir al Barcelona por Ronaldinho. Claro, ¿Por qué? Porque Ronaldinho era este jugador que todos amaban, porque era espectacular y sí, era genial. Y mucha gente dijo, pues yo le voy a ir al Barcelona porque ahí está Ronaldinho. A mí no me interesa ver al Madrid porque ahí no está Ronaldinho. claro. Simple y sencillamente por eso. O por Rafa Márquez, por Exacto. ejemplo. Particularmente el Barcelona encontró un sweet spot aquí en México, en donde al mismo tiempo se conjugó el factor Rafa Márquez con el factor Ronaldinho, que Claro. motivaron pues a toda una generación de jóvenes, de niños, Sí. pues a irle al Barcelona, ¿no? Y que tampoco conocían su historia. Tal cual. O sea, no era tan relevante en esos momentos para una persona que empezaba a ver fútbol, el decir, ok, pero hace 10 años no ganaban nunca nada. Y Claro. dices, ok, pero Porque estarás de acuerdo también que no tendría por qué ser tan relevante todo un bagaje si de algo te tienes que agarrar en una primera instancia. Algo es lo que te atrapa y luego dices, ok, ya entonces a partir de aquí, este es mi punto 000. sí, O sea,
en el plano cartesiano, 0, 0, 0, 0, perdón. Y pues de aquí me agarro, o sea, si ya me gustó Ronaldinho y quiero fincarme como un fanático de este club, pues entonces sí ya tengo que investigar, ya decidir qué tanto se adecuan a mis valores, qué tanto me gustan en la cancha, Exactamente, pero de algo te agarras al inicio, ¿no? por supuesto. Y pues creo que es eso, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema del marketing en los premios individuales. O sea, es algo que últimamente se ve mucho más marcado en decir, siempre tienen que estar los dos que más venden. Sí, Cuando antes, por ejemplo, un balón de oro era para el que jugaba mejor, punto final. En un año calendario era el que jugaba mejor al fútbol y el que hacía mejor las cosas. No importaba si ganabas Champions, no importaba si ganabas la liga, simplemente tenías que ser el mejor ese año. Y yo creo que últimamente la influencia que hay en la publicidad y en decir, ok, estos dos son los mejores siempre porque así te los están vendiendo año con año. Y puede que ni sus números lo lo vale, respalden. pero pues lo que lo respalda a final de cuentas es la intención de venta que se tiene pues gracias a esos proyectos individuales, ¿no? Claro. Al grado de que a mi gusto los premios se han hecho baratos, si se quiere ver desde ese punto de Sí. vista, pues porque ajeno a subjetividades que siempre las habrá para elegir quién es el mejor, a veces se ha sido muy marcado que hay méritos Sí. en otros lugares que como no venden tanto, pues se descartan por default, ¿no? Sí. Y es doloroso, Y digo, hasta en los mismos lugares donde sí se podría vender, claro. o sea, donde sí se vende, a lo mejor no al grado de decir, por ejemplo, yo voy a tocar un tema difícil para el madridismo, que es aquel Balón de Oro del 2013 que se lo terminan dando a Cristiano Ronaldo por encima de Ribery. Cuando Claro, Ribery había hecho un año espectacular, o sea, no había mejor jugador en ese momento que Ribery. o todavía más intrincado aquello del Balón de Oro del 2010, que se lo dan a Messi porque Messi tiene un arrastre como solo Cristiano Ronaldo podía compararse Claro. en ese momento, pero que dentro del mismo Barcelona había personajes para poder competir, y además estaba Forlán y además estaba Snyder, ¿no? Pero Forlán es un uruguayo que por eso entonces no me acuerdo dónde jugaba Forlán, estaba en el Atlético me Forlán, me parece, parece que sí. pero no deja de ser un mercado más pequeño, ¿no? O Snyder, por el otro lado, un mercado más pequeño, te vas al lugar común, que sabes que es automáticamente algo que va a ser exitoso en el sentido de venta, en el sentido Sí. mercadológico, ¿no? Y también, por ejemplo, hasta los propios torneos se ponen en venta, por así decirlo, y se ponen en relevancia para los títulos individuales. O sea, si ganaste la Champions, entonces ya tienes que ser considerado Claro, para el Balón de Oro. sí, Si tuviste una buena Champions, a lo mejor arrastraste la cobija en la Copa y en la Liga en la liga no del hiciste país. nada, pero Exactamente, pero como ganaste la Champions, ahora sí se puede hablar de que con Jorginho en este caso. O sea, a mí me fascina Jorginho como jugador, el italiano, ganador sí, de la Eurocopa y de la Champions con el Chelsea, pero que en la Liga, pues nada más no. O sea, no. ¿no? Y que puedes Tendrá decir, que seguir creciendo pues para sí, estar en ese elite, si se sí, quiere. y puedes decir, es un gran jugador, pero solo por el tema de Champions y Euro, entonces ya se le puede considerar cuando estamos hablando de un torneo de equipos, no individuales. O sea, no, Estás no es hablando de que se juegan 50 partidos en la temporada exactamente, que deberían de ser evaluados pues en su justa medida cada uno de ellos, por ¿no? supuesto. Y es ahí cuando dices, bueno, son los lugares comunes a los que terminan llegando los medios de comunicación, todo el planeta fútbol, si se quiere ver de esa forma, pues para decidir qué es lo conveniente acorde al sentido económico, al sentido monetario, ¿no? Sí, Me conviene que se hable de esto, me conviene que aquel gane esto. sí, y pasamos a la doctrina tal cual, o sea, de los medios de comunicación. Porque no sé si ustedes vean el chiringuito, ojalá no, Ojalá no, porque estamos hablando de temas porque este distintos. es un programa serio además. Sí, pero quien lo ha visto se puede dar cuenta de que únicamente en ese programa se habla del Barcelona o del Madrid Sí, y mucho más cargado al lado madridista, ya entraremos en en detalles. detalle, pero así como en el chiringuito de España, aquí en México, lo mismo, ¿no? O sea, se habla De América de Guadalajara, del Cruz Azul, ad nauseam. Es que de verdad a veces sí,
exacto, viéndolo desde el otro lado de la barrera, en donde no le vas a ninguno de esos equipos, dices, carajo, en serio, ¿a qué grado están secuestrados los medios para Sí. debatir 50 minutos por día en programa? Bueno, por programa, porque por día pues ya juntas todos los programas y dices, o sea, literalmente, ¿a qué hora van a dejar de hablar de estas Sí. insensateces, no? No, y ¿sabes qué es lo que a mí me cuesta más trabajo? Por ejemplo, le gana el Puebla al Cruz Azul la temporada pasada, ¿no? Sí. Y yo espero fuera de juego para escuchar lo bien que hizo el Puebla en ese partido, porque le termina pegando un baile Ujú. y, y se habla de lo que hizo mal el Cruz Azul. Exacto, O exacto. sea, del Puebla lo mencionaron porque jugó contra el Cruz Azul, pero nada más. O sea, se habla de lo mal que hizo el Cruz Azul en el partido y por qué perdió el Cruz Azul en vez de por qué ganó el Puebla, ¿no? O sea, Sí. esa doctrina, pues a la gente, quieras o no, se le queda. O sea, ese tipo de propaganda se le queda a la gente Te y estás termina. metiendo una cookie si se quiere Sí, ahí, ¿no? O sea, todos los días te vamos a meter este chip hasta que te arraigues con él, ¿no? Va a sí, llegar un momento en donde te vas a tener que decantar o por el América o por el Guadalajara. Claro, cuando ya tuviste una madurez, cuando ya entendiste que eres seguidor de un equipo, que así es el etcétera, juego. será distinto. Pero ¿qué tal si eres un niño de 12 años que está adentrándose en este mundo Sí, y decide que pues sí, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Entonces es ahí cuando pues se siente feo, ¿no? Se siente feo, incluso puedes hablar de cuestiones maquiavélicas por ahí, de los medios de comunicación, pues para pendejarte, tal cual, para pendejarte y para convencerte de algo que es totalmente falso, ¿no? claro. O sea, y terminas repitiendo como si fueras un borrego, Ujú. literalmente, lo que se dice en los medios, sin tener criterio alguno. O sea, yo creo que parte de lo que pasa en el fútbol hoy en día es que es la falta de criterio del aficionado, ¿no? O Tal sea, cual. del aficionado que no es arraigado, del que le gusta el fútbol porque se le hace un buen Sí. pasatiempo y se le hace un buen pretexto para juntarse con amigos, ¿no? Que dolorosamente es la mayoría, además. O Sí, sea, a ver, también vamos a entender esto de, a- citando a Valdán, ¿no? El fútbol es lo más importante de lo menos importante, o sea, sí, no podemos olvidarnos de esta situación, pero pues justamente cuando sí te involucra a tal grado en tu vida, dices, ay, o sea, ¿por qué llegamos a tal baratija, ¿no? ¿Por sí, qué está la gente secuestrada por un discurso tan barato y por qué este discurso tan barato logró permear a tal grado en esta gente, claro. ¿no? O sea, y el otro día, escuchando a alguien, a una persona que hace podcast, un español, se preguntaba, ¿ustedes creen que si Messi hubiera jugado en el Madrid, en algún momento se le hubiera llamado pecho frío? Qué buena pregunta. O sea, les dejo la pregunta para que nos digan en Sí, los comentarios, nos lo respondan. ¿Crees que en algún momento hubiera estado en tela de juicio su grandeza como futbolista sin en el Madrid no hubiera ganado nada con Argentina también, pero hubiera ganado lo que gana con el Barcelona, pero con el Madrid? el discurso hubiera cambiado. Evidentemente hubiera Sí. cambiado. Y lo mismo podemos hablar del América acá, no sé, no tenemos un ejemplo tan claro de eso, pero a lo mejor hasta Oribe Peralta, ¿no? O sea, No, pon tú que tal vez no con el América, pero cuánto petardo del Guadalajara se ha inflado hasta los hasta cielos. la estratosfera, ¿no? Entonces Sí, dices, vaya, ¿en serio no tienes un poquito de discernimiento en tu ser para darte cuenta que este sujeto no tiene nada que proponer jugando al fútbol sí, como para ser la nueva promesa, la nueva estrella, etcétera, etcétera, sí, etcétera? por supuesto. Porque, ok, ¿cuántos Javieres Hernández surgen del Guadalajara en comparación, y perdón que diga tan tajantemente un nombre, pero en comparación con Omares Arellanos, en comparación con Sí, Chofis López? claro, Y la expectativa que generaron fue igual. O sea, esa es la sí, realidad. Hasta que llega el globo explota y te das cuenta que es una basura. Pero mientras, pero mientras ya pasaron tanto tiempo que te convencieron de algo que fue totalmente falso. sí. ¿Y qué tanto daño le puede hacer a un jugador, ¿no? Que consume este tipo de cosas. Totalmente. Por ejemplo, yo recuerdo a Omar Arellano, Sí, hablando de este tema, siendo un gran jugador de fútbol, sí, una explosividad brutal, no lo alcanzaba nadie. Y de repente la flama se apagó, yo creo que se la creyó de más, igual claro. que la Chofis, por no Sí. decir otro nombre de Guadalajara, que dices, pues sí, o sea, tienes las condiciones, pero
probablemente te creíste el discurso Por antes supuesto. de lograr algo. Sí, porque se vale, o sea, estás fogueándote en primera, tienes un par de partidos buenos y generas esa expectativa, pues se Y vale que hablen de se ti. habla una semana sin parar de ti, pues Pero pasa que después se viene el mes, se viene el año, se viene el torneo, se viene toda la temporada futbolística, se viene todo un proceso mundialista, sigue sin explotar y de todos modos hay gente que a la que a tal grado se le metió el discurso en su ser que sigue convencida de que eres alguien que ya demostraste que no eres, ¿no? claro. El chip completamente contaminado que te brindaron los medios de comunicación. Ya hablamos mucho del Barcelona y del Madrid, ya hablamos mucho del América y del Guadalajara, pasa con Boca Juniors y con River, Por supuesto. pasa En todos en lados todos del lados, mundo. ¿no? En todos O lados. sea, en El Salvador debe de pasar. O Seguro. sea, no tengo el dato, Seguramente pero hay seguro, sí. cada petardo del FAS que es explotado pues hasta la náusea también, ¿no? Sí, Y sí, pues es totalmente. cuando pues podrías evaluar, ¿conviene como fanático del fútbol exponerte a tanto medio de comunicación contaminante? Pues, o por lo menos ahorita estamos literalmente inundados de información de lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo Twitter lo abro mucho y generalmente veo opiniones acerca de fútbol. Ujú. YouTube igual, Facebook lo mismo, entonces estoy inundado de estas cosas. En parte por eso yo quise empezar el podcast junto con Dani. Sí, Yo porque veía la asquerosidad que eran las opiniones, discúlpenme, de la esa fue gente. nuestra insignia, a decir Claro, verdad. sí, es por lo que lo Poner un hacemos. contrapeso Es a... el móvil Sí, del podcast, porque nos damos cuenta que, pues, que literalmente nos están inundando de la basura que ellos quieren sí. y que la gente termina comprando, termina arraigándose a esa basura. Y es cuando dices, bueno, la conversación del fútbol ha bajado a tal grado que es esto. O sea, un debate futbolístico ya no existe en su pureza, si así lo quieres ver, Dani. No Ya, existe. ¿no? Cuesta mucho trabajo encontrarte con personajes en el medio que intenten, y no solo intenten, sino que a quienes se les permita hablar con esa objetividad, porque luego son incómodos. No me voy a poner la playera de ningún comunicador en específico, pero sí Claro, quisiera ejemplificar con algunos. A mí se me ocurre que en algún momento de su carrera, Barack Feber pues, tenía un pensamiento futbolístico muy original, claro, ajeno a su barcelonismo, que sí, pues era justificado, era el mejor Barcelona de la época. sí, Decía comentarios muy interesantes y le pegaba en su justa medida al fútbol mexicano como se le tenía que pegar en ese claro, entonces, y luego notabas la animadversión en la misma mesa que generaban sí, esos comentarios originales, porque desbalanceabas el status quo, tal claro. cual. Tanto que llega la pandemia y lo abren de todo a Barack Sí, Feber. O sea, tiene que hacer su cápsula especial ujú. para poder tener una opinión dentro de un programa, pero no lo ves sentado en fútbol picante. O sea, No, ya relegado por este tipo de cosas. suelen ser incómodos personajes así, ¿no? Sí, Insistiendo, no nos ponemos la playera de Barack ni de no, ninguno, no, no. pero sí es un buen prototipo del personaje que se quiso salir del molde Ujú, y el mismo sistema lo cayó, ¿no? Nos claro. estás incomodando, nos estás jodiendo el negocio. Deja de hacerlo o lárgate Sí, porque esto ya está muy bien establecido. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en México hubiera una nueva dinastía? Porque las ha habido, ya hablamos de Toluca, ya hablamos de sí, Pachuca, ya hablamos de Santos. Tigres, pues por ahí ya estuvo coqueteando con esa situación. Y luego hay alguien que los quiere callar porque no permiten que el status sí. quo se afecte. Hablando de Tigres, o sea, la opinión pública es equipo chico. O sea, todo Y, mundo, carajo, o sea, te metes a Facebook, algo que pasa en los Tigres y es equipo es chico, equipo impresionante chico. y que salió muy espontáneamente esto, no estaba Sí, planeado, pero qué gran ejemplo es, sí, porque pasó de ser algo irrisorio a decir, a ver, claro, o sea, Tigres es un equipo más regional, económicamente compite ya con cualquiera del continente se los lleva, o americano, sea, se lleva a la gran mayoría, al 90% de los equipos de sí, América, así tal cual, y pasó de la gracia de, pues el meme, que quién sabe quién
crea, pero que a veces sí es como que todo Algún un constructo Rayado atrás. o algún Algún rayado, Santista. claro, que el chico, Ujú. pasan los años y hay gente que con tal tajancia te habla automáticamente de que Tigres es un equipo chico. Sí, Y es o sea, si entiendes que es un mame, dices, bueno, pues cada quien decide cómo hace, cómo goza sus días. sí. Pero ya cuando en serio lo tomas como un comentario creíble por parte de un sector de la sociedad futbolística, es cuando alarma la situación, Sí, ¿no? cuando dices ya no se habla de fútbol, o sea, ya Ya, esto ya solo es broma sí. y deja de ser lo que nosotros O en quisiéramos su defecto, meter, en ¿no? serio te contaminaba a tal grado que te la creíste y eso todavía Sí, es más sí, porque no tienes doloroso. un carajo de criterio. O sea, Así, eso es lo doloroso. Y eso se permea de toda la sociedad, ¿no? Y totalmente. en el fútbol, pues es un reflejo de la Sí, sociedad. O sea, creo que lo hemos dicho varias veces. A qué equipo le vas, cómo le vas, todo es un reflejo de la sociedad. Y el que opines de fútbol con tan poco criterio también es un reflejo de lo que eres como persona. seguro, seguro. Porque si nos quisiéramos poner a hablar de política, pasa en la política, si nos pusiéramos a hablar de temas artísticos, pasa en el mundo del arte, pero pues claro que el fútbol sirve como un real reflejo de lo barato que a veces puede estar el discurso dentro de la sociedad, ¿no? Sí, y ya ni siquiera hablando de este tipo de temas como de carrilla, ¿no? Ujú. De fútbol, o sea, de la esencia del fútbol, de jugaron estos 11 contra estos 11 y metieron tales goles y se jugó así y hicieron estos cambios tácticos, Nada, técnicos, ya no se habla de ya no eso. hay tiempo para ello. No, ya Todo, no. todo lo tiene Lo abarcado exprimió. el vamos a vender y vamos a Sí. pendejar. Y vamos a hacer una farándula barata, ¿no? O Farándula sea, barata. sí. Pues bueno, eso tristemente pasa en las redes sociales, en los medios de Sí. comunicación. Y yo quería hablar de otro tema, Dani, porque yo creo que es otro excelente ejemplo de lo que es, ¿no? O sea, y de cómo los grandes equipos, vamos a hablar otra vez del Madrid, porque tenemos una nueva pedazo de Ah, claro, claro, sección claro. que se llama el momento Anti. anti. Hoy le toca al Madrid. Hay que abrir con el pie derecho, Sí, ¿no? por supuesto. Gen- Con el que se tiene que Generar tirar. ámpulas Sí. desde temprano. Entonces vamos a empezar con el momento antimadridista, porque pasó algo singular, algo que no había pasado nunca, hasta donde yo recuerde, este, que es un ejemplo de lo que estamos hablando del marketing. Para los que no sepan, sale Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Bueno, salen unos audios, se revelan unos audios de Florentino Pérez en el 2006, 2008, 2009 y creo que hasta 2011 o 2012, me parece. Son como las fechas de estos audios, Ujú. este, donde despotrica de una forma violenta Violenta. contra exjugadores del club. ¿Y qué clase de jugadores, Sí, sí, además? sí, o sea, no contra Vinicius. Granado, Vinicius de aquel entonces. Granero, perdón, A Granero, ni me no. acuerdo cómo se llamaba ese perro. Saludos a Esteban Saludos. Granero. Seguro no está oyendo. Perdón, Granero. Pero despotrica contra Vicente del Bosque, campeón mundial y campeón de la Champions con el Madrid, Sí. donde dice que es un soquete, o sea, que él no tiene un carajo de entrenador, que no tiene idea, o sea, no sabe entrenar, no sabe de fútbol, no sabe de táctica, no sabe de trato al jugador, Sí. no sabe nada. Nada. Pero probablemente en esos momentos era conveniente la figura de Del Bosque en el Madrid, ¿no? Y es cuando y lo peor es que te venden el mejor entrenador en la historia del Madrid, ya no, porque ahora es Zidane, que Sí. probablemente pueda decir exactamente lo mismo de Argumentos Zidane. habría incluso más sólidos si se quiere. Sí. Puedes decir, o sea, terminas viendo en las portadas de Vicente el Bosque, uno de los mejores entrenadores en la historia de España, si no es que el mejor, porque Casi que es campeón del mundo. gana campeón del mundo y campeón de la Eurocopa, Ujú. 4 años después, y sale una persona que lo contrata a él, que lo tiene en su casa, que convive con él, a decir, Que no finca el sirve. proyecto, porque es el que Claro, empieza a ganar los títulos desde el inicio de la década, del siglo. O claro. sea, Y que termina diciendo que no funciona como entrenador.
es cuando te pones a pensar, ok, entonces tu maquinaria Exacto. publicitaria es una verdadera locura. O sea, tú verdaderamente podrías venderle a una persona que Vinicius Junior es el próximo Pelé, Y te la tienen que comprar sí, porque estás maquinándolo justamente. claro, y que Raúl es el mejor delantero español de la historia, cuando él mismo sale a decir que Raúl y Casillas, el mejor Y portero Casillas. en la historia de España, son la farsa más grande en la historia del Madrid. Él lo dice tal cual, el presidente del Madrid. No, no le Sí, estoy diciendo yo, Fernando Can, porque yo no soy quien para decirlo, yo no los conozco, yo nunca los vi entrenar, los vi jugar, y sí, o sea, eran buenos jugadores, Casillas mejor que Raúl, para mi gusto. seguro, seguro. Era un buen capitán, Casillas, pero Raúl solo era un buen jugador, para mi gusto. Y lo doloroso de Raúl es que creo que la historia lo desgasta rápido, ¿no? Llega Ronaldo y Sí, se lo acaba en no, el... lo peor es que siempre que llegaba un jugador, el que tenía que cambiar de posición, o sea, no era inamovible Raúl. O sea, sí era inamovible en los 11 Ujú. titulares, pero Raúl termina jugando por banda derecha, atrás del 9. O sea, lo cambiaron tantas veces de posición que eso te hace pensar que, pues, que había prioridades, ¿no? Una de ellas era vender, como vendías con alguien de la casa, Raúl. Claro. La segunda, le voy a encontrar un hueco porque ya la gente, yo ya le vendí a la gente que Raúl es la próxima maravilla del mundo, moderno, ¿no? La Ujú. octava maravilla. Entonces, ahí te pones a pensar cómo es la maquinaria, en este momento es el momento antimadridismo, ¿tá? Entonces, ¿cómo es la maquinaria de un Madrid que te puede vender que Cristiano Ronaldo Sí, está al nivel que Messi? sí, Y, o sea, el nivel futbolístico de goles lo puede rebasar 100 veces y no, no pasa nada. Se habla de el mejor goleador en la historia y eso puede que se los compre. Pero en tema futbolístico, el Madrid te puede vender que Gareth Bale va a ser el próximo Ronaldo, que Vinicius es el próximo Pelé, que Kroos, Modric y Casemiro son mejores que Busquets, Xavi e ujú. Iniesta. ¿Eh? O sea, ajeno a que puedan ser cosas comprobables o no, de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? Del peligro que evidencian esos audios en donde dices, él está Claro, comprobando que claro que se construye sí, una maquinaria en pro de generar una cookie, ¿no? De generar un discurso sí. que convenga en un momento específico, pues para seguir haciendo andar la máquina del dinero, ¿no? Claro, de hecho, él, en otro de los audios, lo dice, yo quiero el control de Prisa, que es pues la prensa. Quiero el control de la prensa y él va poniendo sus fichas, sus jugadores en marca, que se termina peleando con el director de marca, que es Alfredo Relaño, pero él necesitaba marca, tanto que lo termina logrando y él necesitaba su propio programa. Lo dice en uno de los audios, en una fecha en específica, y al año siguiente o a los meses siguientes sale Punto Pelota, que ahora es el Chiringuito. Antes era Punto Pelota. Y ese es Sí, su programa. Él paga. lo hace, Él lo hace. Él es el dueño del programa. Entonces, sí es muy peligroso. es Porque, peligroso. sí, porque la gente se lo cree. O sea, eso es lo tétrico, que los adoctrinan. Ahorita estamos hablando de este tema y se dio muy bien con el momento antimadridista, Sí, aplicaba. aplicaba completamente, pero pues sí, o sea, es un tema muy difícil que dices, ok, entonces me Y, vendieron humo y lo compré. exacto, y de nuevo lo extrapolamos a temas más importantes en la sociedad, el tema Ujú. económico, el tema político, y dices, esto es muy fácil de hacer, o sea, un tipo poderoso, como en este caso Florentino, Sí, demuestra que se puede hacer, toda una sociedad lo respalda, o sea, respalda que sí generó una identidad, una ideología muy marcada, y luego él mismo se pitorrea o se estaba simultáneamente pitorreando de esa ideología creada, sí, ¿no? sí, De una forma en donde dices, qué tipo tan maquiavélico, ¿no? Y claro, no es qué tipo tan maquiavélico es Florentino Pérez, que sí lo es, sino qué clase de personajes son los que mueven los hilos del deporte, sí. en este caso, del fútbol en este caso, ¿no? Y bueno, ya para rematar, mi Dani, ¿cuál crees que sea la conclusión de esto? O sea, no sé, yo tengo una anécdota muy graciosa de cuando empezamos el programa.
una persona muy cercana a mí, no voy a decir el nombre porque nos va a escuchar y va a saber que es él, pero bueno, ¿qué importa, no? Me dijo, es que yo creo que lo deberían de hacer más como estilo debate. No sé si has visto el Chiringuito, Me me lleva la dice. chingada. Y cuando me dice eso, le dije, es exactamente lo que no quiero hacer. O sea, Sí, es completamente lo contrario. Yo no quiero vender baratijas. O sea, sí. yo quiero que la expresión que tengamos Dani y yo ayude a crear por lo menos un criterio de lo que estás viendo, ¿no? El deporte que te gusta. Entonces, pues esa es una anécdota que digo, pues la gente se lo cree, ¿no? Al final de cuentas la gente lo consume. Este cuate es madridista, Sí. me dijo, deberían de hablar más de temas así polémicos. Pues Polémicos son. sí, porque puedes estar de acuerdo o no con lo que sea que digamos, o sea, con literalmente lo que sea. Pero, o sea, quiere llevarlo a este tipo farándula barata. O me proponía eso. Entonces no lo sé, Dani, tú dime. Yo me quedo con que cada quien tendría que crear su propio criterio. Yo me acuerdo del Mundial de Brasil, que particularmente yo lo gocé mucho, Ok. pero me acuerdo que dentro de mi discurso, contaminado en aquellos entonces, yo decía, es que está muy bueno el Mundial futbolísticamente, a mí me gustó mucho, realmente me gustó mucho el Sí, Mundial de Brasil, futbolísticamente hablando, pero me acuerdo que ver ESPN en esos entonces era una gozada, porque se había hecho toda una novela al interior, en sí, donde poco se hablaba de fútbol, pero ya te dabas cuenta de toda la basura que se podía generar alrededor de los temas. claro. Y era una novela para hombres, tal cual. Sí. Y esa novela que es fútbol picante es El Chiringuito. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho ver 90 minutos de fútbol, el programa antes de Fox Sports, Argentina. El Argentino, que ahorita Sí, es de ESPN, en donde sabías que iba a arder la mesa cuando Argentina perdía, pero claro, dices, ok, quiero matar mi tiempo, pues cada quien mata su tiempo como decide, claro. pero ¿qué clase de idiotes estamos escuchando, no? Sí, Entonces, retomando, pues uno tiene que hacer contrapeso. De eso se trataría, de hacer contrapeso y quizá dentro de nuestra subjetividad no dejaremos de ser subjetivos, sí decir, a ver, date cuenta que sí están intentando manipular tu criterio con temas que quizá no son tan así. Están sesgando tu opinión, exagerando, siendo histriónicos con un tema que no tiene los matices tan polémicos que tiene. Si Guadalajara está 14º de la liga en la fecha 2, ¿qué carajo me importa escuchar 7 horas en la semana sí. lo mismo con respecto a la crisis del Guadalajara, la potencialidad del Guadalajara, cuando realmente no es tan relevante? No es nada relevante. Sí, no, se debería hablar de los que son los que alegran el torneo, ¿no? O sea, sí puede sonar feo, pero también pues, dejar de lado a los que no te están dando nada como ¿Sí? aficionado. Yo todavía me pondría más polémico, un utópico, porque sé que no va a pasar, Sí, pero el ideal sería no existir eso, es tanta paja a lo largo de una semana entre juego y juego. Y digo que es un utópico porque nosotros, los latinos que somos amos de la palabrería, nos sí, encanta. Pero es curioso ver cómo en lugares de abolemo futbolero incluso mayor al de acá, como Alemania, como Inglaterra, sí, sí es muy marcado que el aficionado se vuelve loco sábado y domingo por su club y vive una vida tan tranquila y tan pacífica a lo largo de lunes al sí. viernes, esperando a que otra vez el fútbol haga lo suyo, en donde evitas la cantidad de doctrina estupidizante que te quieren vender, ¿no? Sí, o sea, y de hecho ya llega un momento que te saturan, ¿no? Te saturan hasta del propio fútbol, quitando el lado del fútbol, quitando el partido, que es lo que a todo el mundo le interesa. Sí, O sea, porque de ahí en fuera, ¿qué más te puede interesar? O sea, sí, fichajes a lo mejor, ¿no? Si hablan una semana de fichajes, del mismo rumor del fichaje, porque así lo hacen también, mm, llega un momento que dices, ya no me interesa si llega o no, ya calles, o sea, ya lo que me interesa es lo que sigue, ¿no? O sea, el sí, partido, el partido por y nada más, favor. ¿sí? Con una buena previa y se acabó, o sea, ya no deberíamos de estar hablando de otra cosa, entonces te saturan de fútbol sin hablar de fútbol. Eso es Claro. lo Y triste. mientras en el camino, a lo largo de esa semana de paja,
cuántas Sí. playeras se vendieron, cuántas apuestas se hicieron en caliente.com. Es en serio, o sea, Sí. todo lo que genera que te das cuenta que no es fútbol, es vamos a hacer dinero cueste lo que cueste, porque eso es lo que realmente nos interesa. El arte del fútbol no nos interesa tanto, honestamente, ¿no? Ya tendremos que dedicar un episodio al arte del fútbol, Sí, pues como sí, tal. porque si queremos agarrarnos de esta bandera, de esta insignia, nosotros como aficionados estamos obligados a hacer el contrapeso Sí, y pues poner una semilla. O sea, sabemos que estamos compitiendo contra Sansón, cara, o sea, sí, contra Goliat, perdón, pero es la realidad. Sí tenemos que poner un contrapeso para generar un criterio y que el criterio que a la postre se genere no sea el criterio de Daniel o de Fer, sí, que ¿no? sea uno El de criterio vamos, propio. vamos todos a pensar Sí, por nosotros mismos, ¿no? Y qué justo y qué bonito sería que efectivamente eso invitara a que en algún momento en México, por ejemplo, se hablara realmente de que tienen los méritos para que se hable, ¿no? sí, por supuesto. O sea, se hable de lo que se tiene que hablar. Aparte, no sé, yo siento que cada vez estamos más alejados de la realidad del deporte, o sea, como tal de lo que es la realidad, porque con la propia selección mexicana pasa, Sí, se infla un claro, globo cada 4 años que después no los tenemos que tragar enteros cuando no se logra lo que tal se cual, infla, o sea, tal cual. Que hasta los propios jugadores, recordando al Chicharito, no los venden, no los quieren por vender así. supuesto. Y, y la situación, ¿tú cómo la ves, Fer? ¿Crees que hay esperanza? ¿Crees que en algún momento el debate futbolero pueda ser intelectualoide, si se quiere, en un sentido en donde, ok, o sea, no solo esto es un matatiempo, sino realmente puede ser muy enriquecedor para una sociedad que definitivamente consume el fútbol porque le encanta? Debería de ser así, o sea, yo creo que no va la cosa por ahí, pero con este tipo de herramientas como los podcasts, como las redes sociales, aunque ahorita es todo lo contrario, Sí, pero la conversación en redes sociales podría ser, pues sí, o sea, algo enriquecedor, algo, si quieres, filosófico, si así lo quieres ver, o como un estilo de vida. ujú, Porque sí, o sea, sí hay casos en donde puedes decir, yo podría optar por este estilo de vida viendo fútbol, ¿no? O sea, como ujú. que esto me deja una enseñanza, no Y simplemente la me va a deja. perder. Sí, por supuesto. Ya hablaremos un momento de ese tipo de enseñanzas. No sé, hasta hay intelectuales del fútbol que no solo es filosofía de fútbol, tiene filosofía de vida, Sí, que te ¿no? puede enseñar cosas ajenas al fútbol, ¿no? Claro, por Y supuesto. creo O que llevarlas en práctica del fútbol a a la tu vida, vida. sí, a tu Yo vida creo diaria. que pues eso es parte en lo que siempre hemos tenido convergencia tú y yo. O sea, igual y para alguna gente sonará triste, ¿no? Ay, pues sí, aprendió a través del fútbol. Pero Sí, sí, realmente, si lo tienes, si tienes un buen enfoque, te sí, puede enseñar muchas cosas. Qué por bonito es supuesto. escuchar los valores de vida de Marcelo Bielsa, Sí, por por ejemplo, supuesto. ¿no? O El sea, ahí maestro. dices, qué interesante sería que en lugar de hablar de el globo que estás inflando aquí o allá del equipo amarillo o del equipo rojo, mejor hables de esto, que realmente te enriquece, te Claro. puede enriquecer no solo como fanático del fútbol, sino en la vida misma, Sí. realmente, ¿no? Para concluir, yo te voy a decir algo. A mí, mi vida cambió para bien desde que me salí de Twitter, en el sentido de que creo que Eh, había perdido enfoque, me exacerbaba la cantidad de basura que se puede decir en ese lugar sí. inhóspito, en donde, pues sí, es como ver una obra de arte. O sea, si te acercas y la ves a 5 centímetros de distancia, pues estás Ujú. perdiendo el enfoque en comparación si te alejas un poquito y Y la ves ves completa y el cuadro decides, completo. claro, sí, que dices, ah, no, pues esto sí tiene más sentido del que me quieren vender, ¿no? Por cierto, síganos en Twitter. Síganos en Twitter. Yo estaba hablando de mi Twitter personal y pues ya se verá si regreso o no, pero sí ha sido un No, sí, drama claro. y creo que las Claro. redes sociales sí llegaron para hacer un poquito más perverso que aquel Sí. tema, O ¿no? sea, lo volvemos a repetir. Bueno, para mi conclusión, Dani, Sí, lo vuelvo a repetir sin querer ser redundante. Se me hace que es más la falta de criterio, porque en Twitter y en redes sociales se podría tener una conversación mucho más intelectual, si así lo quieres ver. enriquecedora, Sí, nutritiva. enriquecedora, nutritiva y
que aporte algo, ¿no? Y con la pregunta que tú me hiciste de que si creo que en algún momento puede ser así, en estos Goliaths, Sí, en estas grandes cadenas, no, porque cuando te das cuenta que un personaje como Álvaro Morales, sí, que yo le aplaudo porque es un tipo inteligente, porque bastante sabe inteligente. qué pasa. Sabe cómo tocarte una Por herida, sabe supuesto. cómo mover un hilo. Eso es un tipo Sí, brillante, y ¿no? sí, y se supo estar en el momento adecuado y supo reinventarse a sí mismo. Pero cuando se pone a un tipo como Álvaro Morales, que sabe perfectamente hacia dónde se está moviendo todo, como una de las figuras, si no es que ahorita el más incendiario Ujú. de la televisión mexicana en tema futbolístico, pues te das cuenta que para ahí va Para la ahí cosa va, y que para no ahí va a va. parar, porque así va a ser. O sea, esto vende, pues entonces sigámoslo haciendo. Sí. La situación es que eh, no se ve cercano que pare. O sea, quizá colapse en algún momento, pero ahorita podríamos decir que está en su punto clímax, ¿no? En Sí, donde todos quieren, digo, al grado de que Fox Sports en el pasado reciente, para anunciar la última palabra, para promocionarla, ponía a un tipo en su cama viendo el televisor, inventándole su madre a André Marín, o sea, de que claro. saben que eso es la intención, o sea, esa es realmente la intención. Ese es el diferenciador, ¿Sí? por así decirlo, porque ya todos lo están haciendo, pero saben que eso es lo que está funcionando. Y lo triste es que la conversación de gente que está del otro lado del televisor es la misma que escuchas ahí. No hay criterio, repito, por octava vez, no hay criterio. Quizá esa sería la gran conclusión. Sí, Forjemos un criterio. Para el fútbol y para la vida, forjemos un sí, criterio. por De supuesto. eso se trataría. Si eres del Madrid, del Barcelona, pues habrás tenido tus razones. Ojalá sean razones sólidas. Si fue porque la televisión te lo vendió, pues hágase, Y tienes la evalúa, playera de evalúa. Raúl como el gran ídolo, Sí, sí, pues sí. temo Ya, decirte que que te engañaron, pues fuiste te vendieron timado. humo, sí. Sí, ¿Sí? sí. Unos totales sobrevalorados. Unos soquetes. Sí, unos tolilis. Pues muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Ha sido un placer, como siempre, estar al lado de Fer. Y pues aquí seguiremos, mi Fer. Un gusto, mi Dani, como siempre. Ya estrenamos YouTube, por si nos Por cierto, quieren ver otra en vez. YouTube, Sí, por si nos quieren escuchar en Spotify o en donde se les antoje. sí. Aquí estaremos. Muchas gracias, queridos filósofos. Que tengan un excelente día, tarde o Muchas noche. gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios.